Buenas noches. Bueno, estaba leyendo algunos datos que tienen que ver con la educación que realmente me impactaron. Por eso lo voy a invitar al dirigente de la Unión de Docentes Argentinos, Alfredo Arrueta, para que me explique algunas cosas vinculadas a la educación pública que realmente me preocupan. Mire, le voy a dar un dato. 1 de cada 3 alumnos adolescentes de 15 años no sabe hacer regla de 3 simple. ¿Verdad? Y digamos que esta es la situación de los alumnos de la Argentina, que en no muy poco tiempo van a salir al mercado laboral. Y esto es un tema preocupante. En segundo lugar, claro, la evocación del éxodo jujeño, que ha sido una jornada para mí espectacular, realmente, por todo lo que significa esta gesta heroica de los jujeños en tiempos de la independencia de la Argentina. Vamos a hablar con Daniel Balmaceda, que a esta hora visita Jujuy, el escritor argentino, que ha escrito mucho sobre Manuel Belgrano, ¿sí? Vamos a hablar con él en el segundo bloque del programa, si Dios quiere. Pero antes que nada, como es habitual, le pido unos minutos para hacer un comentario sobre algunas cosas que tenemos que pensar. La causa de todos los problemas argentinos es por la crisis institucional del país. Las peleas de los presidentes y del presidente y de la vicepresidente, el escándalo del señor Fernández, la crisis de la justicia, los intentos de los senadores para aumentar sus dietas en un país quebrado, los insultos del presidente al primero que se le cruza, forman parte de un combo que se llama crisis institucional. Y a propósito me pregunto, ¿es posible crecer económicamente con este escenario institucional? Es una pregunta. Mire, le cuento algo. Ninguna medida económica o de cualquier temática puede llegar a buen puerto sin un ecosistema institucional adecuado. Solo los países con instituciones sólidas tienen un norte claro, es decir, saben hacia dónde van. ¿Se da cuenta? Las instituciones son esenciales para reducir la incertidumbre de los procesos económicos. Es decir, la economía y las instituciones se retroalimentan, van de la mano, no pueden ir por carriles separados. De modo que aquí no hay rigui que valga si esta conjunción no funciona aceitadamente. Porque, insisto, una cosa va ligada a la otra. Esto es fundamental. Es el ABC. ¿Se da cuenta? De modo tal que un país con este nivel de problemas institucionales, ¿sabe lo que hace? Desacelera cualquier proceso de inversiones, que es lo que más necesitamos en este momento. Es decir, le pedimos un sacrificio a la gente, el gobierno arregla algunas cosas y por el otro lado incendia otras. Porque todo lo que está pasando con el tema institucional verdaderamente es un incendio. Se lo dejo para que lo piense, y mientras tanto voy a buscar a mi invitado, el señor Arrueta, que muy gentilmente ha venido a nuestros estudios. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? Bien, Alejandro, un gusto. El gusto es mío, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, y déjame mandarle un saludo a mi secretaria general, a la profe María de los Ángeles Romero. Bueno. Que gracias a ella también estamos acá. Y al profe Romero, que es el secretario general de UDA a nivel nacional, y que gracias a él en la Secretaría de Políticas Públicas de la CGT hemos logrado que el salario mínimo docente para julio llegue a los 410.000 pesos, con lo cual nosotros en julio estábamos en 310, así que evidentemente hay que hacer ahí el reclamo del fotocompensador de los 100.000 pesos, que espero que lleguen a los docentes. Está muy bien, bueno, está muy bien. Usted ya habló de salario.
Sí. Ya habló de salario. 1 de cada 3 estudiantes adolescentes de 15 años no sabe hacer la regla de 3 simple. ¿Estamos complicados o no? Evidentemente que sí, porque las pruebas PISA así lo han manifestado, lo han demostrado, digamos. Creo que esto tiene que ver con lo que son las políticas educativas y con lo que tiene que ver el sistema educativo nacional argentino, ¿no? Pensar que solamente un actor de todo el sistema educativo es el responsable, creo que caemos en un error, de decir solamente, qué sé yo, la parte administrativa, la parte, digamos, de la conducción del ministerio, de los docentes, es simplemente caer en un error, porque cuando nosotros hacemos un profesorado, nos hablan de las 4 dimensiones de un sistema educativo: la dimensión pedagógico-didáctica, la dimensión administrativa, la dimensión comunitaria y la dimensión organizacional. Si uno no trabaja en esas 4 dimensiones, evidentemente la mesa se desequilibra y como resultado impacta en los alumnos con estos magros resultados. Quiere decir, ¿no?, que no se ha trabajado correctamente. Y en estos 8 años, por lo menos de esta última gestión, he visto que a veces se trabaja en una dimensión, en 2 dimensiones. La actual ministra, la verdad, que está haciendo esfuerzos anonadados para tratar de atajar todos los penales. Pero evidentemente, que yo te cuento un caso, por ejemplo, antes de ayer tuvimos una reunión ahí con todos los vocales de Junta de Clasificación, y el Ministerio recién se da cuenta que para sacar un profesorado tienen que sacar las competencias y tienen que sacar todo lo que hace para que ese docente pueda ejercer en las aulas, ¿no? Hay el profesorado de TICS y todo esto que está, digamos, con la última tecnología, y los docentes no pueden dar clases porque no están hechas las competencias para los espacios curriculares. Entonces, bueno, gracias a Dios ahora se dieron cuenta y dijeron que van a trabajar, etc. Es decir, cuando nosotros hablamos de políticas educativas, Alejandro, creo que es muy importante tomar en cuenta estas 4 dimensiones y ver qué estamos haciendo en las aulas. Como alguna vez hemos hablado, es decir, hacer que los alumnos de primer grado pasen de jardín o de primer grado a segundo grado sin rendir, todas estas malas políticas que hemos estado sufriendo de que... A ver, perdóneme, sí. Todo esto que usted me está comentando ha ido, digamos así, deteriorando el prestigio histórico que ha tenido la educación argentina en el mundo. Así es. A lo largo de los años. Así es, totalmente. O sea, cuando empezamos a hacer experimentos con el EGB2, el EGB3, esto que un alumno puede llevarse 10 materias, esto de que no solamente va a cursar las materias que está debiendo, todo eso deteriora el sistema educativo e impacta magramente en los alumnos. Ahora, ¿cómo es educar en un sistema de quebranto educativo? Y la verdad que es el esfuerzo de los docentes, es el esfuerzo de las familias, es el esfuerzo de los alumnos, porque tenemos que también tenemos que ir a tapar baches, o sea, tenemos que darles igualdad de oportunidades a los alumnos, y los docentes nos vemos en la disyuntiva de lo que creemos que es lo correcto y de lo que nos piden desde las políticas educativas del Ministerio de Educación, que muchas veces no se condicen con lo que necesitan los alumnos, ¿no? Ahora, ¿usted cuántos años lleva en el ejercicio de la profesión? Y ya 28 años. 28 años. Sí. ¿Usted cree que a la dirigencia le interesa la educación? Es decir, por lo que ha visto. La verdad que creo que sí, creo que sí le interesa la educación, pero que no están bien asesorados o no están trabajando correctamente a nivel provincial, pero a nivel nacional con estas políticas que usted un poco... Yo le hablo de dirigencia argentina, ¿eh? Claro. No hablo de Jujuy. Bien. Hablo de la dirigencia argentina. ¿Le importa la educación? Y la verdad que con las cosas que están tomando me parece que no. Me parece que no, porque quitarle el Fondo Nacional Docente, quitarle a los docentes, digamos, un salario digno, quitarle a los alumnos las NEDU, que el programa de Conectar Igualdad, yo tengo a mis alumnos, nosotros estamos en territorio, yo estoy dando clases, digamos, hasta los alumnos que hoy están cursando segundo año son los que tienen las NEDU que proveía el gobierno, que era una política de igualdad y equidad educativa. Los alumnos de primer año ahora ya no tienen NEDU, o sea que los alumnos que hoy están cursando primer año van a ir en desventaja con los que están en segundo, en tercero.
Entonces, ¿cómo vamos a pretender que un alumno sin la tecnología adecuada pueda ir haciendo la construcción del conocimiento que hablaba Vygotsky? Ahora, en ese proceso de construcción para que se haga ese proceso de construcción del conocimiento, como usted bien dice, se necesita planificar. Claro. Y lo que usted me está contando es que eso pasa porque no planifican. Y sí, o sea, evidentemente, si hay un interés por la educación es muy relativo, porque cuando uno fija unas políticas nacionales, digamos, y provinciales, obviamente dice seguridad, salud, pero educación está dentro de las prioridades de cualquier gobierno, digamos. Y esas prioridades tienen que ir para que el sistema educativo, en estas 4 dimensiones que te comenté, funcione correctamente, para que las políticas educativas sean las correctas e impacten en la mejora del alumno, porque si no le doy netbook, si pongo, qué sé yo, que se lleven 10 materias, si pongo que ahora con el sorteo que los alumnos van a entrar a la escuela, obviamente estoy atentando contra la construcción del conocimiento de cada alumno, porque se da que el alumno tiene que ir a donde se le ha sorteado, no donde él quiere estar. O sea, yo tengo en primer año muchos chicos que dicen, profe, yo no quiero estar acá, pero me salió el sorteo, tengo que estar. Entonces, creo que se ha quitado el orden de mérito, ¿no? Usted me da la impresión, lo escucho atentamente, pero me da la impresión sobre lo que pasa en otros países, ¿no? En otros países la educación es un servicio esencial y se ha puesto a la cabeza de las prioridades. Singapur, por ejemplo, era un país muy pobre y puso como prioridad para salir adelante la educación. Y hoy es una potencia. Evidentemente. Tiene el PBI de Singapur es más importante que el de Estados Unidos. Y bueno, entonces, ahí están los resultados. ¿Qué pienso? Pienso que la agenda educativa argentina está oculta. Yo tengo esa sensación, no sé usted si la comparte. No, totalmente, Alejandro, totalmente. Yo creo que todos estos experimentos que hemos hecho en las políticas educativas dan este magro resultado. Experimentos, porque esto del EGB2 y el EGB3 era algo que estaba en España, que era en otro contexto, en otra realidad económica, en otra realidad social, y lo experimentamos en Argentina. Esto de que se les ocurre que el alumno de secundaria solamente recurse las materias que debe y no las que no debe, eso es en la universidad, no en el secundario. Usted y yo, cuando alguno se quedaba de año, tenía que recursar todas las materias, y tenía 2 materias previas, no 3, ni 4, ni 10 como han hecho. Entonces, a mí me parece que están haciendo experimentos educativos con estos magros resultados que ojalá, y Dios quiera, que haya una reconsideración, haya digamos, haya un atisbo de luz a las políticas educativas nacionales y provinciales para poder ajustar este sistema educativo. ¿Cuántos años tiene el régimen laboral docente en la Argentina? Y ya 70 años, 72, 73 años. ¿A usted le parece que con los cambios que usted mira, que yo miro, que ocurren en el mundo, podemos seguir con esta reglamentación en pleno siglo XXI? Y no. Nosotros acá en Jujuy hemos hecho la homologación de escuelas técnicas y la homologación de escuelas secundarias, pero falta la retroalimentación. Es decir, cuando usted pone un sistema a funcionar, tiene que ver cómo funciona, ver cómo ha impactado en el sistema educativo, sobre todo en los alumnos, ver que hay que cambiar, a lo mejor la materia que estaba en tercero, pasarla a segundo, que estaba en segundo a cuarto, rellenar toda la construcción del conocimiento, y eso es lo que está faltando, a mí me parece. ¿Me da un minuto? Tengo que hacer una pausa. Sí, por favor.
Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Profesor Arrueta, que muy gentilmente nos visita. Profesor, me quedaba una pregunta de las que le quería hacer en el primer bloque. Los reglamentos escolares tienen 50 años. Sí, sí, y más quizás, sí. Y más quizás. ¿Esto está bien o esto está mal? No, evidentemente, con estas 4 dimensiones que te hablaba, con todo la realidad social, la convulsión política, la realidad económica, creo que ha hecho que los sistemas políticos se ocupen más de lo urgente que de lo importante. Por ahí están tratando de apagar incendios y lo importante es generar políticas educativas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, totalmente. O sea, hay como una falta de una visión real del sistema educativo, ¿no? Usted tiene la sensación como que la Argentina no sabe hacia dónde va en términos educativos. Después es una potencia, no sé, hoy no hay una brújula. ¿Tiene esa impresión o soy yo el que estoy equivocado? No, totalmente, totalmente. Cuando creo que, por lo menos a mi criterio, por ahí puedo equivocarme, pero el último ministro de Educación Nacional que realmente hizo política educativa fue Filmus. Que Filmus no era ni siquiera peronista, digamos, era una persona académica que escribió un montón de libros. Yo en el profesorado estudié libros de Filmus y era una persona que ha sido convocada a construir el sistema educativo. Entonces, cuando una persona tiene trayectoria, tiene, digamos, todo un bagaje pedagógico, didáctico, administrativo, escolar, comunitario, puede realmente colaborar a construir ese sistema educativo. Pero bueno, y ahí es cuando se dio la Ley de Educación Técnica 26.058, la Ley de Educación Nacional 26.206, pero después de ahí no he visto una construcción de políticas educativas trascendentes, ¿no? Está muy bien. Le quería preguntar lo siguiente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a copiar los modelos que son exitosos en el mundo? ¿Usted cree en esto? Yo creo que, yo creo que no es que hay que copiar sistemas que están en el mundo porque cada realidad es distinta y cada sistema educativo tiene su entorno. Cuando nosotros hablamos de sistema educativo, por ejemplo, un círculo, y después hay varios círculos hacia afuera, que es toda la parte económica, social, política, ubicación geográfica, etc. Es decir, yo no puedo copiar un sistema de España que en superficie es igual a Córdoba. Yo no puedo copiar un sistema alemán cuando acá tenemos todas escuelas rurales, en el fondo de los valles o en el fondo de la quebrada, ¿no? Entonces, sí creo yo que hay que tomar todos esos modelos educativos, ver qué es lo mejor y a partir de ahí construir en nuestra realidad los sistemas educativos, ¿no? A veces nosotros años hemos pasado
en primaria, por ejemplo, que todos los libros, vamos a la puna y dice dónde está el semáforo, tiene que cruzar, claro, son todos libros hechos para chicos de ciudades, pero anda en Lagunillas de Farallón, en el fondo de la quebrada que haya semáforo. No hay. Entonces, no es solo, digamos, copiar, sino es construir a partir de allí y adaptarlo a nuestra realidad, pero sin desmerecer. Yo creo que hay dos factores fundamentales que en educación hemos perdido acá en Argentina. Uno es el respeto hacia lo que es la disciplina docente y el respeto en las aulas docentes. Hoy en día un papá viene y puede golpear a un profesor, puede hacer cualquier cosa, o por ahí un profesor también a veces ejerce violencia con sus alumnos. Es decir, todavía no hemos logrado ordenarnos, porque creo que hemos salido de un sistema con todo esto del, digamos, de los gobiernos militares y todo eso, donde vos y yo hemos estado en un sistema educativo bastante parecido al sistema militar, y no hemos ido al otro, donde viva la pepa, cada uno somos libres, digamos. Pero esa libertad creo que no hay que irse de un extremo al otro. Tenemos que buscar el punto medio del respeto, ¿no? Entiendo. Ahora esto tiene que ver con la utilización también del lenguaje. Y a propósito tengo una pregunta para usted, sí, que la hablamos por radio los otros días. Sí. La CGT, tras la presentación del proyecto del diputado Finocchiaro, que declara a la educación como una actividad esencial, ¿no es cierto? Que usted, de hecho, no la comparten. No estamos de acuerdo. Pero simultáneamente lo declararon persona no grata a un señor que tiene una idea y la presentó con todo respeto, pero bueno, después se decidirá sobre el futuro de la iniciativa. Ahora bien, me da como la sensación que midieron la situación de Finocchiaro con por ejemplo, la de Fernández, con la misma vara. Es decir, sobre Fernández nadie dice nada, y a un señor que presenta una iniciativa que puede ser opinable o no, lo declaran persona no grata. Me parece que eso genera más división. Sí. Estamos en un país, estamos tomados por el desencuentro. Sí, yo creo que hay que ir hacia el encuentro, yo creo que hay que ir hacia la tolerancia, creo que por eso hablo yo del respeto en las aulas, ¿no? Con toda esta violencia que hoy en día hay, pero más allá de eso, yo coincido con la conducción de la CGT Nacional, que ha declarado no grata al señor Finocchiaro, que tal vez puede ser por ahí, desde algún punto de vista, un poco excesivo, pero creo que fue una forma de visibilizar este problema, ¿no? Porque no se puede declarar a la educación un servicio esencial. La educación no es un servicio esencial. La educación es para construir conocimiento en nuestros alumnos y para lograr lo que vos decías, a través de las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, fortalecer un país, y ese fortalecimiento va ligado a educación, trabajo y producción, lograr esa trilogía que realmente trabaje bien, y entonces ahí va a impactar en el PBI. Pero bueno, creo que son formas de Ahora, yo actuar, entiendo que los docentes tienen problemas con los salarios, el eterno problema del salario docente en Argentina. Es decir, la política no ha entendido que los docentes tienen que cobrar decentemente y tienen que colocar a la educación a la cabeza de las prioridades. Tiene que ser una política de Estado. Así es. ¿No es cierto? Para que quede claro este tema. Ahora, el problema del salario es de los docentes, ¿no es cierto? La lucha es de los docentes. Ahora, eso que tiene que ver con que la escuela esté cerrada o abierta. Si la escuela puede estar abierta y puede haber un personal que pueda compensar las circunstancias, ¿por qué estaría mal? Y porque nosotros tenemos distintas estrategias pedagógico-didácticas para recuperar el tiempo perdido, digamos. Podemos hacerlo con todo lo que es la tecnología, con clases virtuales, podemos hacerlo por proyecto, podemos hacer investigación, o sea, hay un montón de estrategias pedagógico-didácticas para recuperar ese tiempo. No es lo mismo que el sistema de salud, que si usted tiene una peritonitis y si no lo operan, se muere. O sea, ahí ha sido un sistema esencial. O si está en la casa y viene un ladrón y usted tiene que llamar y tiene que estar la policía. No puede decir la policía, vengo de acá 3 horas.
Usted necesita seguridad ahora, pero en educación no existe esa necesidad urgente de que esté ese día y a esa hora. Podemos hacerlo después, recuperar todas esas clases. Y por otro lado, este proyecto va en detrimento de la libertad sindical que tenemos los trabajadores docentes, ¿no? Porque si usted lo declara como educación esencial, ¿cómo visibiliza el reclamo y cómo logra que las autoridades puedan hacer esto que usted dice de fijar unas políticas prioritarias en la educación? No, yo lo que digo es que ustedes, claro, como docentes tienen todo el derecho de reclamar. De hecho, está bien lo que están haciendo. ¿Por qué tiene que ver usted con los alumnos? Esto es lo que me pregunto yo. Corríjame usted, que es el profesor. Bueno, pero nosotros somos obreros docentes, Alejandro, nosotros somos obreros de la tiza y del pizarrón. Nosotros somos trabajadores, digamos. Es decir, nosotros tenemos el derecho a huelga en este sistema educativo para ir a reclamar nuestro salario justo. Entonces, eso sí, lamentablemente, impacta por ahí en el día de clase hacia el alumno. Pero eso se puede recuperar. Es decir, pero no es esencial. No es esencial como una persona que está enferma de peritonitis y no es esencial como una persona que está con un ladrón en la casa, digamos. Entiendo. De todas maneras, creo yo que la política, vuelvo sobre el concepto, no logra entender la importancia que tiene la educación y los docentes para un país. Así es. Así es. Fíjese lo que pasa con el presupuesto universitario. Así es. O no lo entiende, o ellos quieren ese sistema de país, digamos. Son las dos cosas. O yo no entiendo de darle realmente la categoría. ¿Usted cree que es una cosa premeditada? Y tengo mis dudas. Tiene sus dudas. Yo por lo menos dejo abierto que esto sea parte del modelo de políticas educativas del actual gobierno, ¿no? Profesor, gracias por venir. No, gracias a vos. Le agradezco mucho. Un saludo a tu amable audiencia. Le agradezco mucho su sinceridad. Gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias por venir. Ya venimos. Vamos a dormir. ¿Pero por qué los acostamos sin comer? ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Sí. Bueno, la heladera también. Mentira. ¿De verdad? ¿Escuchas eso? Está roncando. ¿Y mañana va a estar despierta? Sí. Mañana sí. El hambre no tiene final feliz. En la Argentina, 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin comer. Tu donación mensual puede cambiar esta historia. Dona ahora. Jujuy canta. Las mejores voces de nuestra provincia en una emocionante competencia. 1 millón de pesos y la posibilidad de presentarse en el Festival de la Peña Colorada 2024 en San Pedro de Jujuy. ¿Quién será el próximo ídolo jujeño? ¿Quién será la voz de Jujuy canta? Sábados, 21 horas por Canal 7.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En el día de la evocación de la marcha hacia el éxodo jujeño, un acontecimiento realmente impactante para los jujeños y para la Argentina. Hemos invitado a Daniel Balmaceda, que es escritor, reconocido, periodista, es un intelectual que ha escrito mucho sobre Belgrano. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por venir. Un placer, Alejandro. Bueno, cuénteme, ¿qué impresión trae del río Sibi-Sibi, de lo que vio recién? Bueno, es la primera vez que participo. El tiempo parece que estaba ensañado hoy, pero viví un espectáculo emocionante. Es una recreación que llena el alma, que uno no quiere que termine y que... A mí lo que me gusta es que están los grandes, pero están los jóvenes y están los niños. O sea, tenemos tradición para rato. Claro. Eso es fundamental. Es muy emocionante. Así que verlos y pensar allá en 1812, ese momento, y es para sacarse el sombrero y aplaudir, ¿no? Aplaudiéndolos a ellos, uno quiere aplaudirlos a aquellos hombres. Sí, claro, seguramente. ¿No? Claro. Aquel pueblo que hizo una de las grandes hazañas de la historia argentina o de la historia de América. Entiendo. Ahora, así a título de síntesis, ¿no? ¿Qué gravitación tuvo este fenómeno del éxodo jujeño en el proceso de independización de la Argentina? Absoluto. Es decir, lo primero que fue es una demostración de que un pueblo era capaz de un sacrificio mayor, del sacrificio mayor a cambio de la libertad. Y que ese pueblo, además, o sea, uno podía desde distintas provincias, de las Provincias Unidas, entregar hijos que no volvían, es muy doloroso. Pero en el nivel de sacrificio colectivo está en los más altos del podio. Y nosotros no hubiéramos tenido un 24 de septiembre, no hubiéramos tenido el 20 de febrero, las batallas de Tucumán y de Salta, sin el 23 de agosto. O sea que el 23 de agosto es el primer peldaño de ese camino que se gestó. Las glorias que se lograron en la batalla de Tucumán le deben al pueblo jujeño. Y las glorias de Salta también. Así que desde ya... Es más, el Congreso de Tucumán terminó siendo en Tucumán justamente como, primero porque quedaba en el centro, en ese momento el Alto Perú, desde Buenos Aires y el Alto Perú, más o menos el centro del territorio, pero además ya nadie quería escuchar la palabra Buenos Aires a esa altura. Y lo otro que ocurrió fue justamente que se rendía homenaje al territorio donde se libró la batalla de Tucumán. Pero en realidad era un homenaje justamente a todo el norte argentino, que estaba en la línea de frontera, ¿no? No estaba mirándolo a la distancia. Entiendo. Y en el medio de todo eso, la figura de Belgrano. Y en el medio de eso, la figura de Belgrano, un joven que se fue a Europa para tratar de ser comerciante. El padre quería que sea comerciante como él y que sea su sucursal en Europa. Y cuando llegó el barco a Madrid, cuando llegó el barco a España, y él se trasladó a Madrid, le escribió desde Madrid a los padres para decirles que ya no quería ser comerciante, que quería estudiar Derecho. Y mientras estudiaba Derecho, dijo, esto no es lo mío es la economía. Y no se podía estudiar economía.
estudió de los libros, se reunía con grupos de amigos. Un autodidacta, digamos. Un autodidacta de la economía que volvió al Río de la Plata para convertirse a los 23 años, perdón, los jóvenes, pero 23 añitos, sí, para convertirse en el economista más importante del Río de la Plata. Ese es Manuel Belgrano, el hombre que ya tenía resuelto toda su vida, porque tenía un puesto en el virreinato como el mejor de todos los economistas, y sin embargo las urgencias de la patria ahora fíjese que llevaron para otro lado. Fíjese que hablando de economía, ya Belgrano pensaba en proteger la industria nacional. Absolutamente. ¿No es cierto? Para poder crecer. Exactamente. Ponerle valor agregado. Exactamente. ¿No es cierto? Temas que estamos es increíble. Que estamos discutiendo hoy, pero que no lo podemos resolver tampoco. Pero él y en las economías regionales. Claro. ¿No? Y la formación para que uno esté más preparado para la producción. Comentarios que a veces hacía en el consulado, en el lugar donde se hablaban de estas cosas, sí, y que muchos mayores no lo entendían, no lo aceptaban, no lo comprendían, porque además jugaba esto de que era muy joven para venir a decirles a estos señores que vivieron del comercio todo el tiempo, un comercio un poco monopólico, y cuáles eran las nuevas reglas de juego del mercado, vamos a decirlo en estas palabras, en ese momento. Así que Belgrano tuvo prendió la luz de las economías regionales. Para mí también eso es un logro fantástico. A veces lo comprimimos a Belgrano en el creador de la bandera, sí, ¿no? Queda ahí. Y queda ahí. Y sin embargo... Usted sabe que a propósito, es muy bueno lo que usted señala. Hay 3 virtudes, que estuve leyendo, hay 3 virtudes que resaltan la figura de Belgrano. La primera de ellas es el altruismo. Sí. Es decir, ¿esto tiene que ver con alguna vocación espiritual de Belgrano? Yo creo que sí, porque tuvo una formación espiritual muy fuerte desde ya chiquito. O sea, sus primeras letras las hizo en el convento que quedaba a media cuadra de su casa. Ahí aprendió a leer y a escribir. Así que su formación espiritual fue muy fuerte. Sin embargo, si hay un concepto que planteaba Belgrano todo el tiempo, era el bien común. Él hablaba del bien común como si nosotros estuviéramos hablando de fútbol. Todo el tiempo mencionaba el bien común, que significa preocuparnos más por todo un conjunto, por el bien de todos, que por el bien personal. Sí. Y cómo nos cuesta en estos tiempos pensar más allá de nosotros, porque estamos librando nuestras propias batallas. Leemos poco. Puede ser. El espíritu de sacrificio, de altruismo, eso que tenía Belgrano, tampoco era que todos lo tenían. Por eso también él se destacaba y resaltaba, y por eso tenía un poder de convicción dentro de grupos más amplios, porque él predicaba con el ejemplo. El otro aspecto que me impactó es la valentía. Ah, sí, sí. El coraje. ¿A dónde demostraba la valentía? ¿En las batallas o en otros aspectos también? Lo demostró en la propia semana de mayo, lo demostró en un par de momentos en reuniones, en donde había que plantarse, pararse, en un momento en que se estaban tomando decisiones tan urgentes, ¿no? Pero también en el campo de batalla. Y en el campo de batalla, en la batalla de Tacuarí, en Paraguay, digamos también para no mencionar a todas, en Vilcapugio, tuvo momentos de heroísmo que son para levantarse y aplaudir en una platea en un cine, para verlo a Belgrano y aplaudirlo con emoción. Así que la valentía la mostraba a veces en reuniones patriotas, pero también, sobre todo, en el campo de batalla. Y después el concepto de patriotismo, que me parece a mí... genial. Es un concepto muy, muy profundo, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Por supuesto. Él justamente entendía el patriotismo como un desprendimiento, como un norte, un algo superior a lo que todos teníamos que aspirar. Y él se hacía llamar el primer patriota, y no por vanidad. Se llamaba el primer patriota como diciendo: quiero ser el mejor de todos, me esfuerzo por tratar de ser el más patriota de todos. Para él, el patriotismo era el motor que iba a mover no solo a los soldados en el campo de batalla, sino a los educadores, a los productores, el querer lo suyo, ¿no? El querer su tierra, la patria, el lugar donde uno salió, ¿no? Daniel,
qué tipo de magnetismo tuvo en aquel entonces el jefe de las fuerzas del norte, ¿no es cierto? Del ejército del norte. El jefe del ejército del norte. Para que la gente, para que los jujeños lo siguieran de la manera en que lo siguieron. ¿Qué transmitía? Bueno, él era un hombre que estaba habituado a esa altura. Recién empezaba todo. Digamos que él tuvo alguna participación, por supuesto, y muy importante, desde el punto de vista bélico, en la segunda invasión inglesa. Pero de 1810 a 1812... Sí. Recién empezaba todo y él ya había dado muchas muestras de que se sacrificaba. De hecho, sacrificó ese cargo en el consulado, donde hubiera tenido un sueldo de por vida y una posición fantástica, para contratarse un profesor de tiro que le enseñara a disparar un arma y comprarse libros de estrategia militar para tratar de ayudar desde ese lado. Entonces, alguien que se sacrificaba todos los días, porque era una persona que además su salud era muy endeble, pedía con naturalidad al prójimo que también se sacrificara. Es lo que uno tiene que hacer. Y lo otro que le veía el pueblo a Belgrano era que lo que él hablaba era lo que él hacía. Lo que él decía lo llevaba a la práctica. Entonces era un hombre de palabra y hechos. Por lo tanto, había otros jefes que tal vez no hubieran tenido ese magnetismo que tuvo Belgrano. Por lo tanto, Belgrano lograba captar eso a través del ejemplo, de digo y soy lo que digo. Y eso también a veces nos cuesta mucho, equilibrar lo que manifestamos con lo que terminamos haciendo. La historia, ¿qué papel juega hoy frente a la realidad más concreta de los argentinos? Uno con la historia aprende un poco a entender nuestras realidades, las realidades de la Argentina. Ya hablo de nuestra historia particular, ¿no? Y a mí me enseña dos cosas. Una, principalmente, ¿no?, de las muchas que puede enseñarme. Una puede ser que en tiempos de crisis nuestra historia es un punto de contacto, una raíz, un aferrarnos a algo. Cuando todo se nos mueve, el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos y aquellos hombres, ¿no? Ese es un punto. El otro tiene que ver con los ejemplos que nos dan algunas figuras históricas, que eran como nosotros, ¿eh? Belgrano, igual que nosotros dos, se enamoraba, tenía días buenos, tenía días malos, se mandaba macanas, era igual a nosotros. Y sin embargo, o sea, lo que no era de bronce y no era un superhéroe. Siendo como nosotros, es más admirable lo que hacían estos hombres. Y creo que lo tercero que enseña la historia es que cuando, y esto es muy importante, cuando las instituciones son débiles, vienen los caudillos. Cuando necesitamos como suplir la debilidad institucional con hombres, y tiene que ser así, es casi natural. Pero cuando vemos emerger caudillos, sepamos que estamos en un momento institucional complicado. Y ahí hay un remedio muy interesante para esa situación. La silla del juez, la silla del legislador y la silla del gobernador, del presidente, la silla del ejecutivo, esas sillas hay que respetarlas, hay que mejorarlas. Yo voy a estar un rato sentado aquí, me tengo que ir y esta tiene que ser cada vez más fuerte. Está muy bien. Me da un minuto, tengo que ir a una pausa. Por supuesto. Ya venimos.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. La estatuilla más deseada de la televisión argentina. Me fascina. La noche más esperada. Gracias. El lunes 9 de septiembre, las estrellas brillarán más que nunca. Quiero una noche dorada, única, especial. Muchísimas gracias. Premios Martín Fierro 2024. El lunes 9 de septiembre. Daniel, ¿le gusta este momento argentino? Siempre, cada día, desde siempre, lo vivo con una esperanza de que estemos mejor. Pero realmente uno se levanta y ve esta realidad y dice, pero ¿qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué es esto? Porque pienso sobre todo en que hay mucha gente muy responsable, digamos, los que toman las decisiones y son responsables, están pensando en ellos, están pensando en que lo que están haciendo se tiene que ver pasado mañana, quieren llegar al bronce. Nuestros verdaderos patriotas sabían que no iban a ver nunca los logros suyos. O sea, pensaban mucho más allá de la realidad. Uno no puede estar sembrando y tratando de recoger a los 3 días. Es parte de un proceso. Por lo tanto, yo siempre voy a tener esperanza. Pero acá, lamentablemente, hay mucha maleza en el medio. Hay un tema que a mí me preocupa personalmente, es cómo se ha ido prostituyendo el lenguaje en la política. Usted, que es un escritor reconocido, es un hombre de letras, ¿cómo lo ve? Pero, en realidad... ¿Usted advierte esto que está pasando? Pero por supuesto, no. Vamos a ponerlo en blanco. Las campañas electorales hacia 1910, 1920, 1930, eran también, hablo de las campañas electorales, eran muy bravas, muy violentas, de lenguaje violento. Y recuerdo un caso de Julieta Lanteri cuando ella en 1920 se presentó como candidata a diputado, porque no existía todavía el femenino. Lo que marcaba era un contraste muy grande con el lenguaje de los políticos en campaña y el de ella, que hablaba con respeto. Luego la masividad, la radio, la televisión y todo, equilibró esa situación. Empezamos a ser educados porque alguien nos está mirando, porque por ahí no estamos controlando al público que nos está escuchando o nos está viendo. Y ahora, yo no sé si son las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que manchemos tanto el lenguaje y hablemos como si estuviéramos en un grupo de amigotes, conversando un poco embebidos, sí, ¿no? Con naturalidad en los canales de televisión, en los recintos los recintos más públicos que tenemos. Esto usted habla de la Argentina, yo no lo veo al presidente de la calle Pou hablar así. No, bueno, pero lo que pasa es que tampoco vemos a los presidentes uruguayos tirándose con bazocas, claro, ¿no? Los presidentes uruguayos tienen esa particularidad de entender que ellos no son todo, que la institución está por encima de claro, ellos. Por supuesto, claro. Entonces, saben manejar eso. Y nosotros no lo tenemos, no lo podemos resolver, Y entonces, si alguien suelta un insulto y lo aplaudimos,
Entonces lo único que estamos es cebándolo para que cada vez diga más barbaridades. Porque yo no sé si usted coincide, pero digo, la creación del lenguaje es una de las creaciones más importantes de la historia de la humanidad. Para que podamos comunicarnos. No, la comunicación es todo. La comunicación es todo. Y la velocidad de la comunicación. Porque justamente, para volver a un ejemplo, el 23 de agosto de 1812, en Buenos Aires, el 23 de agosto, se estaba izando la bandera, por primera vez la bandera argentina, en la iglesia de San Nicolás, que era donde hoy está el obelisco. Dos hechos que no tuvieron correlaciones, o sea, todo tenía que ver con todo, pero en ese momento tardaron mucho en enterarse de las dos situaciones, ¿no? Ahora no, ahora todo es veloz. Ahora, Daniel, usted con tantos años de estudio e investigación, episodios como lo que pasa en la Casa Rosada, una señora tomando whisky en el sillón de Rivadavia, ¿se dio en la historia argentina algún episodio de esa naturaleza? No, ¿O había un cuidado celoso de los símbolos? No. La Casa de Gobierno, y yo diría que también en los otros poderes, era un lugar sagrado. Yo estuve en el despacho presidencial. Sí. Tuve la suerte de estar alguna vez en el despacho presidencial. Y lo que veo ahí es la historia y todos esos hombres que estuvieron ahí, de los buenos y no de los tan buenos, los de nuestra historia, que estuvieron allí, ¿no? Y lo único que puedo sentir es respeto hacia ese lugar. Entonces, no es el sitio adecuado, como tampoco lo sería ahora que nos sentemos a tomar una cerveza y empecemos a... Estamos en este momento con una responsabilidad porque tenemos un público. Después, si queremos ir a tomar algún boliche y ser... Eso es otra cosa. Pero lo que estamos viendo es un mal ejemplo, porque a mí no me va a enseñar nada entre el bien y el mal. Pero hay chicos, hay jóvenes, adolescentes y todo. No son ejemplos para ellos. Deberíamos pensar un poco en los actos y las consecuencias de esos actos, ¿no? Entiendo. Recién, cuando miraba el noticiero, había unos testimonios de la gente. Es decir, si usted tuviera que repetir el éxodo, ¿quién le gustaría que la condujera? Sí. Sí, mira, con los que están ahora no quiero saber nada. A ver, si viene Belgrano voy. Claro. Bueno, pero es precisamente eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese sacrificio que hicieron en el año 12, nosotros no podemos medirlo, no tenemos forma de medir cómo todos los que estamos acá en el estudio, en una semana vamos a dejar todo lo que tenemos acá y nos vamos a ir. ¿Nos vamos a ir a dónde? A un lugar que se llama incertidumbre, a donde no sabemos qué va a pasar, ni cómo, ni qué nos va a pasar, ni si vamos a volver a nuestro mundo, a nuestro entorno. Entonces es muy difícil inclusive para nosotros. Entonces yo diría que hoy un Belgrano tendría que tener todavía más poder de convicción. Pero precisamente porque le conocemos la carrera a Belgrano, si él nos dice, vamos a decir, sí, mi general, porque sabemos que al menos obra con buena fe y que hace un sacrificio, o nos pide un sacrificio porque entiende que hay un bien superior. Bueno, los argentinos tienen poca memoria, ¿no es cierto? Sí. Muy poca memoria. Sí, tenemos poca memoria. Es una falla. Yo no pido memoria porque obviamente nuestra mala memoria es porque nos equivocamos seguido. Sí. Pero deberíamos tener mucha memoria para conocer, para seguir avanzando en el conocimiento de estos hombres. Porque los próceres, aquellos hombres que forjaron la patria, yo voy a nombrar en este momento, por ejemplo, a los de la primera junta. Había de todo ahí. No eran todos espectaculares. Pero esos hombres tenían unos ideales, avanzaban en un camino, se podían equivocar, pero tenían una intención. Así que yo diría que si vamos a usar un poco de memoria, tengamos la memoria pues, por San Martín, tengamos la memoria por Belgrano, bueno, por todos aquellos hombres, por algunos presidentes, Sarmiento, un hombre que hizo mucho por este país.
tengamos memoria por ellos. Está muy bien. ¿Está preparando algún trabajo nuevo? Como siempre. No hay nada más. Siempre escribiendo. Siempre escribiendo, pero hay dos momentos. Está la parte de la investigación y de la escritura. Sí. ¿Ahora en qué parte está? Siempre las dos. Sí. Pero el día que me digan solo podés hacer una, voy a elegir la investigación. Investigar es el enorme placer del descubrimiento, de los hallazgos. Es un viaje al pasado increíble. ¿Y cuando usted sale a investigar, se logran los objetivos? ¿Se encuentran las cosas? Se encuentran las cosas. Hoy conocí lo que va a ser el archivo de Jujuy, el archivo de la provincia. Hoy conocí lo que va a ser el archivo de la provincia. Yo me quiero alquilar